la puerta, usamos muchas veces unas expresiones idiomáticas que nos ayudan a expresar a los demás lo que nos está pasando. Por ejemplo, estoy en el horno, estoy en medio de la tormenta, siento como que me están zarandeando. Son todas expresiones que están mostrando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que nos está pasando en nosotros. Pero que muchas veces de ellas no sacamos todas las enseñanzas que tienen para nosotros. Así que lo que te propongo hoy es analizar 3 de ellas para ver si Dios tiene algo para decirnos a través de esto. ¿Empezamos? Estoy en el horno. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado esa frase? ¿Y qué significa? Significa que la estoy pasando mal, que estoy sufriendo, que he tenido una injusticia o que estoy en una situación apremiante. La cuestión es que las cosas están calientes. Esta expresión que parece tan moderna, sin embargo, fue usada por Dios desde hace muchos años. Fíjate, en el libro de Jeremías, que fue escrito más o menos 600 años antes de Cristo, o sea que tiene 2600 años de antigüedad, dice el mismo Señor en Jeremías 9, versículo 7. Yo, el Señor Todopoderoso, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo sino ponerlo al fuego para refinarlo? O sea, él mismo está diciendo esta frase. Y está interesante esta frase porque él dice, ¿qué puedo hacer sino ponerlo al fuego? Sería lo mismo que ponerlo al horno, para refinarlo. Lo cual nos muestra algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta cuando decimos que estamos en el horno. Y es que el sufrimiento que trae el horno no es porque sí. En este caso, Dios lo dice claramente, es para refinarlo. Cuando habla de refinamiento, está hablando del crisol, que es ese proceso por el cual los metales, sobre todo el oro, se derriten para que luego lo que se llama la escoria, es decir, todas las impurezas, suban a la superficie y entonces el especialista puede sacarlas y hacer que el oro que queda sea un oro todavía más refinado que lo que estaba antes. Pero también hay otra visión con respecto al horno, y la da la figura del alfarero. Ustedes saben que yo tengo una gran amiga que es ceramista, es profesora de cerámica, y ella hace unas cosas bellísimas. Ahora, uno cuando ve las obras que ella trae terminadas, se pensaría que es una cosa o es un proceso que dura muy poco tiempo, pero no es así. Ella, desde la elección de la arcilla hasta pensar y diseñar en su cabeza cuál es la obra o la pieza que quiere hacer, pasa por formar el bollo, la masa, amasarlo, usar determinadas herramientas, usa llanas, usa espátulas. Luego le da la forma a la pieza según lo que ella entiende que es lo que quiere lograr. Y uno parecería que decir, bueno, ya está, ya tomó la forma. No, esa forma es endeble, no tiene fuerza, no tiene dureza, no tiene cuerpo, tiene que ir al horno. Ahí aparece el bizcocho, que es la pieza en bruto, pero claro, es una pieza que es tosca, es porosa, no podría ser utilizable. Es más, es muy quebradiza, se podría de nada malograr. Entonces ahí viene toda la parte de los esmaltes, ella la pinta, la decora, hace diseños personalizados y luego otra vez al horno. Y cuando sale después de un proceso de enfriamiento, muestra unas cosas y trae cosas que uno se queda con la boca abierta. Yo de cerámica no sé nada, pero lo que yo te puedo decir es que viéndola a ella trabajar, me doy cuenta que hay un trabajo y un seguimiento de ese proceso tremendo, que va desde la formación de la masa hasta el tiempo de amasado, el tiempo de horno, la temperatura, el tiempo de enfriado, el secado de las pinturas. O sea que, evidentemente, la persona que se dedica a esto tiene que tener un interés y un control sobre lo que está haciendo tremendo. Entonces yo, cuando veo estas cosas, me pregunto, ¿puede ser que un ceramista, un alfarero, ponga tanto
tanta pasión y tanta dedicación por su trabajo, y Dios que nos ama tanto no haría lo mismo con nosotros? Por supuesto, la respuesta es sí. Es decir, no puedo yo pensar que estoy en el horno de la aflicción o en el horno del sufrimiento porque sí. Y tampoco podría pensar que el Señor se está olvidando del proceso o que está distraído. No, Él está en cada una de esas fases. Es más, en Efesios 2:10, que dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que ya Dios tenía de antemano para que anduviésemos en ellas, está mostrando que hay buenas obras que están esperando que nosotros, que somos hechura de Dios, vayamos y nos encontremos y las realicemos. Pero es interesante que la palabra hechura suya es en el original una palabra que es poema, de la cual deriva la palabra castellana poema. ¿Por qué? Porque poema tiene que ver con alguien que hace algo pero con expertise, sabiendo lo que está haciendo, buscando un fin, dedicándole tiempo, dedicando un proceso especial. Por eso, de ahí sale la palabra poema. ¿Por qué? Porque escribir podemos escribir todos, pero no todos somos capaces de hacer un poema. Únicamente hacen poema aquellos que saben armar los versos, elegir especialmente las palabras adecuadas para mostrar una idea a través de las letras. Entonces, así como no cualquiera hace un poema, así también tenemos que pensar que cuando Dios dice que somos hechura suya, Él está haciendo una obra de arte. No está haciendo algo como una línea transportadora en una fábrica donde son todos iguales. Él está trabajando con nosotros. Por eso, cada vez que escuches o que vos mismo digas, estoy en el horno, pensá que si bien estás dentro del sufrimiento, tiene un fin. Hay un porqué para todo eso. Que el Señor está controlando absolutamente cada etapa de ese proceso. Que Él va a estar con vos y que Él está haciendo algo lindo, algo grande, una obra de arte con tu vida, que seguramente será diferente a la del otro, pero es algo especial e irrepetible. ¡Ay, estoy en medio de la tormenta! ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase? Claro, porque la tormenta es algo que viene a veces inesperadamente y es incontrolable. ¿Qué se puede hacer ante una tormenta? Esconderse, otra cosa no hay. No se puede detener, no se le puede decir, bueno, volvió otro día, vino la tormenta, hay que apechugar, no hay vuelta que darle. Ahora, esta frase también fue usada por personas hace muchos años. Por ejemplo, el rey David. Fíjate, en el Salmo 42, versículo 7, el mismo David le dice a Dios, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él se sentía como que vino la marea y varias olas lo cachetearon, lo tiraron, lo revolcaron por la arena y como que no puede hacer nada contra eso. Se siente como que la tormenta lo aplastó. Y bueno, a veces tendríamos que analizar de dónde vienen las tormentas. A veces estamos en medio de la tormenta porque fuimos incautos, nos tomó de sorpresa, a veces fuimos necios, otras veces sencillamente nos sorprendieron. Ahí tenés el caso de Jonás. Jonás es una persona que vivió una tormenta sencillamente porque Dios se la mandó por su rebeldía. Si no conoces la historia de Jonás, son 4 capítulos en la Biblia que son pura aventura. Fíjate que Dios mandó una tormenta para que él tomara conciencia de que era un rebelde. Puso en peligro a toda la tripulación. Y él tuvo que vivir una tormenta sencillamente porque desobedeció a Dios. Pero tenemos otros casos en donde la tormenta no fue producto de la rebeldía o del pecado, que fue el caso de la historia que tenemos en Marcos capítulo 4, en donde el Señor nos cuenta
Marcos cuenta cómo el Señor invita a sus discípulos y a otros que estaban allí a subirse a la barca para pasar al otro lado del lago. Estamos hablando de lo que se conoce como el Mar de Galilea, que no es un mar, sino es un lago, y que tiene más o menos unos 10 kilómetros de ancho por 20 de largo. Tenían que hacer ese cruce, que no era tan extenso, pero geográficamente hablando, tiene particularidades especiales ese lago, que hace que muchas veces se creen tormentas repentinas y también muy poderosas. Pero estamos hablando de discípulos de los cuales la mayoría eran pescadores, o sea, sabían de qué se trataba. Sin embargo, al cruzar el lago, la tormenta los sorprendió en su bravura, en su intensidad. Es tanto que ellos se desesperaron. Pero Jesús estaba ahí, estaba tan cansado que estaba recostado, dormido, profundamente dormido. La cuestión es que él en un momento es despertado por los discípulos, él calma la tempestad, le dice basta, la tempestad amaina, y él les dice, ¿tan poca fe tienen? ¿Por qué dudaron? Ahí nos muestra también el Señor que Él usa las tormentas para mostrarnos en realidad de qué estamos aferrados. Yo no sé si Pedro y el resto de los discípulos que estaban ahí se estarían aferrando a la experiencia que ellos tenían en el agua, y más de esa zona que es tan particular. Capaz el hecho de que hace tanto tiempo que eran pescadores. Pero la cuestión es que cuando llegó el momento se desesperaron. No tuvieron fe en alguien que estaba ahí al lado de ellos. No se dieron cuenta que ellos no podían perecer sencillamente porque lo tenían a Jesús ahí al lado. Y eso también es algo de lo que nos enseñan las tormentas. A veces nos sentimos que estamos realmente llevados de un lado y del otro por una tormenta que nos ocurre en la vida, pero tendríamos que recordar que el Señor está ahí con nosotros y que el Señor no va a permitir nada que no sea para nuestro bien. Es más, en esta historia, Él mismo propone cruzar el lago. Y Él, como Dios que era y que es, Él veía que la tormenta venía. Sin embargo, Él no dijo, bueno, dejemos este viaje para otro momento porque se viene la tormenta. Él entendió que los discípulos pasaran por esa tormenta era bueno. Y no solamente era bueno para ellos, sino para todos los demás que vamos a través de los años a leer de esta historia y los que la leerán todavía. Y aprenderemos que muchas veces el Señor nos deja pasar por la tormenta porque tenemos que limpiarnos, nos tenemos que darnos cuenta de situaciones que ya no van más. Como los discípulos que se dieron cuenta de que su fe podría ser capaz considerada para ellos como firme, pero cuando llegó el momento de la prueba, ahí se dieron cuenta que no bastó. Algo tenían que hacer. Tenían que aferrarse más a Jesús y tenían que darse cuenta, ser conscientes de que Él estaba en medio de la tormenta. Por eso dice Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Y si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Es la promesa del Señor de que va a estar ahí. Él no promete, no va a haber ríos que cruzar, ni va a haber tormentas que van a llegar a tu vida. Pero yo voy a estar ahí. Por eso es incorrecto cuando nosotros mal nos expresamos diciendo, el Señor me libró de este problema, alabado sea su nombre. Pero cuando vemos que el problema no cede, no hablamos de que el Señor está obrando. ¿Es que acaso el Señor no puede decidir que se pase por el problema porque algo bueno quiere lograr en nosotros? ¿Algo bueno quiere que nosotros aprendamos? Por eso, ya sea que la tormenta sea sacada, que la tormenta amaine y que nosotros en una de esas le esquivemos, el Señor está obrando. Y si estamos en el medio de la tormenta, el Señor también está obrando. Por eso tenemos que ser conscientes y saber bien profundamente con nuestra mente y con nuestro corazón, estar con la seguridad de que el Señor está con nosotros, el Señor va a dirigir cada paso y el Señor sabe por qué quiere que pasemos esa tormenta. ¿Qué cosa tenemos que aprender? ¿Será tal vez que dejemos de lado la incredulidad? ¿Será tal vez que reflexionemos sobre a dónde nos vamos a
acobijar cuando llega la tormenta? ¿Es el lugar de refugio en medio de la tormenta el que nosotros buscamos el adecuado? ¿O está mostrando que tenemos mal puestas las prioridades? Todas esas cosas son las que uno en medio de la tormenta puede aprender. Por eso la tormenta es tan importante y forma parte de nuestras vidas. ¡Ay, siento que me están zarandeando! Esa frase también es usada por el mismo Señor. Mira, en Lucas 22:31 hace una alusión a esto. ¿Por qué? La zaranda es como si fuera un gran cernidor en donde se ponía la semilla y se zarandeaba para que se separara la semilla de todas las impurezas y de toda la basura que se acumulaba en el campo. ¿Por qué? Porque así se dejaba la semilla limpia y lista para ser sembrada. En Lucas, como te decía antes, Lucas 22:31, el mismo Señor le dice a Pedro, a Simón, le dice: Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes, hablando de los discípulos, para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Con ese versículo podríamos hacer un video aparte, porque nos está mostrando un montón de cosas. Por ejemplo, está mostrándonos que Satanás le pide permiso a Dios para sacudir a los discípulos. ¿Se acuerdan? Es el mismo caso que Job. Eso Job no lo sabía, Pedro en este momento se está enterando, pero nosotros hoy tendríamos que saber que cada vez que nosotros tenemos una tormenta o una zaranda o un horno en nuestra vida, es porque Dios lo permitió. Si no, no hubiese pasado. Porque Él, acuérdense cuando hablamos del horno, Él es el que controla cada paso de ese proceso. Por otro lado, es interesante porque el Señor le dice: yo he rogado por ti, Pedro, como diciendo, quédate tranquilo, yo soy el que está intercediendo, entre el Padre y vos estoy yo, y yo voy a hacer digamos, la garantía, el asegurador, el mediador de que todo esto va a terminar bien. Pero para que esto no ocurra, ¿eso le dijo? No, le dice: yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Lo cual está mostrando que era necesario que esa zaranda que el enemigo iba a poner en la vida de los discípulos fuera pasada para que los discípulos robustecieran esa fe. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos iban a ser la base de sustentación sobre la cual se iba a construir la iglesia. Su vida, sus enseñanzas, su ejemplo iba a determinar muchas otras personas que también creerían y que a través de los tiempos iban a llegar a la iglesia que somos hoy. Por eso es importante que nos demos cuenta que cuando somos zarandeados, no solamente es permitido por Dios, sino que tiene un fin bueno para nuestras vidas. Pero no solamente para nuestras vidas. Y sigamos analizando esta expresión. Cuando se pasa la zaranda es para liberar a la semilla de toda esa basura para que luego fuera enterrada. ¡Uy! Enterrada, qué horror. Si nos pusiéramos desde el punto de vista de la semilla diríamos: no, yo no quiero ser enterrada. Pero bueno, podemos decir: esperá, semilla, ¿no te das cuenta que si vos sos enterrada se va a producir una transformación tal que va a salir una planta que va a tener a su vez un montón de semillas y va a generar un montón de plantas y así sucesivamente? Lo cual significa un proceso de transformación tremendo. Y esto es algo que también lo tendremos que entender. Muchas veces el sufrimiento nuestro genera una transformación en nosotros que hace que no solamente nosotros seamos los beneficiados, sino también los demás. Hay un efecto multiplicador. Te cuento una historia. Una vez un misionero fue a un lugar inhóspito, en unas islas muy, muy lejanas, porque su idea era aprender el lenguaje de los nativos para luego poder llevarlo a las letras y poder traducir el Nuevo Testamento en su lenguaje propio, para que ellos lo pudieran tener y pudieran conocer las buenas noticias de Jesús en su propio idioma.
La cuestión es que eso no es algo que lleva unos días, sino que lleva muchos años de trabajo. Entonces, alguien en un momento le pregunta a este misionero: ¿qué haces enterrado en vida en esas islas inhóspitas del mundo? ¿Y sabe lo que contestó el misionero? Él le dijo: yo no estoy enterrado, Dios me plantó. Y me pareció una respuesta genial, porque es tal cual eso. Nosotros no somos enterrados con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Somos plantados, porque el Señor quiere sacar algo bueno de todo eso. Así como el misionero terminó su traducción, muchas personas pudieron conocer las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús, de que Él viene a traer perdón y salvación y nuevas oportunidades. No solamente quedó ahí, sino que quedó en un libro que muchos otros leyeron, y muchos de esa tribu, con un idioma que nadie más que en el planeta conocían, podían leer con sus propios ojos y en su propio idioma esa bendición que tenemos nosotros, capaz dormida en un estante de nuestra biblioteca. Pensemos que podemos, a través de nuestro sufrimiento, bendecir a otros. Mira, antes que yo naciera, mi mamá y mi papá pasaron una tormenta tremenda. Fueron muy zarandeados por un problema que realmente los llevó hasta la desesperación. Fue en ese momento que decidieron aceptar una invitación que habían recibido cientos de veces de un señor que estaba parado siempre en una puerta de una iglesia, ofreciéndole un folleto e invitándolos a entrar a participar de la reunión. Estaban tan mal que decidieron un día entrar. ¿Y con qué se encontraron? Con las buenas noticias que trae Jesús. Una nueva vida, nuevas posibilidades y el perdón de todos nuestros errores. Y la capacidad para poder conectarnos con Dios y tener salvación de la condenación de nuestro pecado, pero también tener la posibilidad de empezar a ser la persona que el Señor soñó de nosotros. La cuestión es que mi papá y mi mamá confiaron en Jesús. Al tiempo aparecí yo. Y entonces yo también puedo ver que a partir del sufrimiento de ellos, muchas cosas buenas pasaron. Muchas personas seguramente conocieron a Jesús a través del testimonio de ellos, y yo misma soy el fruto de ese sufrimiento. Por eso es importante que nos demos cuenta que si estamos en el horno, hay un porqué. Y es un proceso que está bien vigilado por el artesano, que quiere hacer una obra de arte de nuestras vidas. Si estamos pasando por la tormenta, tenemos que fijarnos, ¿por qué estamos pasando por esta tormenta? ¿A dónde nos aferramos? ¿En qué prioridades estamos basando nuestras vidas? ¿Será que la tormenta lo que quiere volar no es a nosotros, sino los lugares inadecuados a donde vamos a buscar cobijo? Y si estamos siendo zarandeados, pensemos que Dios no nos quiere enterrar, nos quiere plantar. Quiere que a través de un proceso de transformación que el propio sufrimiento genera, nosotros podamos bendecir a otros. Yo les digo una cosa, nunca conocí a una persona que me haya dicho que en las épocas de bonanza y de bienestar, mientras disfrutaba de unas hermosas vacaciones, su vida cambió. Siempre el cambio vino a través de una gran enfermedad, la pérdida de un ser querido. La gente se siente como que se le ha movido el piso, que hubo como un cimbronazo en su vida que hace que vuelvan a pensar en sus afectos, dejen de correr en la vida y detenerse en las cosas importantes. Y justamente por eso Dios manda los sufrimientos, permite que el dolor toque a nuestra puerta. Porque cuando el dolor toca a nuestra puerta es cuando mejor aprendemos. Hasta la próxima.